Nos acompaña Johnny Alexander García Echeverry, él es de Colombia, él es doctor en filosofía, teólogo, licenciado en etnoeducación y bachiller canónico en filosofía por la Universidad Pontificia Bolivariana. Él es docente de tiempo completo de la Universidad Católica de Oriente en Río Negro, líder del grupo investigativo Humanitas y coordinador de la maestría de Humanidades de la UCO. También es investigador asociado del grupo de investigación VINCA, Bioética Clínica y Neuroética Anáhuac de la Universidad de Anáhuac de México. Entonces le damos la cordial bienvenida, Johnny Alexander García Echeverry, ¿cómo estás? Y gracias por acompañarnos en este primer Congreso Internacional de Humanismo y Sociedad, Tecnología con Sentido Humano. Buenos días a todos, muchas gracias. Pues recordarles que algunos de los estudiantes de nuestra maestría en humanidades están aquí presentes y también algunos estudiantes de otros programas de nuestra facultad. Darles a ellos también un saludo y agradecerles por hacer parte de este congreso. Bueno, voy Dame un a... minutico, Johnny, antes, qué penas que vi que se me encendió por aquí una cámara. Recordemos a los demás asistentes, entonces, tener la cámara apagada y el micrófono apagado, y vamos a empezar a formular las preguntas que tengan durante la intervención. Lo pueden hacer a través del chat. Y Johnny, tenemos 50 minutos para que hagas tu disertación y luego unos 10 minutos para que podamos resolver estas inquietudes y que esto realmente sea como un debate en torno a la presentación que nos van a realizar. Quienes deseen van copiando preguntas o al final entonces podemos formularlas para que Johnny tenga pues el espacio y el tiempo de poder conversar con ustedes. Johnny, ahora sí adelante y bienvenido nuevamente. muchas gracias. Voy entonces a compartir pantalla y espero que me hagan saber si... Vamos a ver aquí. ¿Se ve? Sí, sí, aquí estoy viendo ya la presentación, te estamos viendo bien, escuchando perfecto. Ok, muchas gracias. Quitaste la presentación, Sí, la ya acabaste la de... puse desde el Listo. inicio. Bueno, perfecto. Bueno, quiero comenzar diciendo que el acercamiento que voy a hacer yo a la inteligencia artificial no es un acercamiento desde el ángulo de la ingeniería o de las ciencias denominadas exactas, sino que mi aproximación va a ser desde la ética. Y como va a ser desde la ética, pues por supuesto que yo me voy a basar en el pensamiento filosófico. Entonces, que lo tengan muy en cuenta para que al final pues no me pregunten qué aplicaciones podemos desarrollar para X o Y programa, porque no es mi saber específico. El saber específico es el filosófico. Primero quiero comenzar con una invitación, y es que siempre que bordeamos el tema de las tecnologías, se presenta una dificultad. Y esa dificultad es porque hoy, más que en otro tiempo, hay que convocar a la sociedad a tener una concepción crítica frente al uso de las tecnologías. Hay un autor español que yo leo bastante y cito bastante en mis textos, se llama Antonio Diegues. Antonio Diegues tiene una expresión que ha hecho ya muy común y es la expresión de separar el ojo de la paja. Esa es una invitación muy especial para que miremos desde un realismo crítico las tecnologías. ¿Y eso qué quiere decir? Primero, estamos invitados a no demonizar las tecnologías, a no pensar en ellas como o desde una visión catastrófica. Hay que ir más allá, hay que avanzar. Segundo, pues si bien no hay que demonizar las tecnologías y no hay que pensarlas como el espacio por medio del cual la vida humana se va a acabar, el universo se va a tecnologizar, pues tampoco hay que absolutizarlas y pensar que tenemos que poner todos nuestros esfuerzos en realizar tecnologías para poder solucionar todos nuestros problemas. Yo creo que ambas posiciones extremas son peligrosas y hay que evitarlas. Y pues entonces es la invitación a no practicar una tecnofobia. Hay personas que se dedican solamente a escribir en contra de las tecnologías, que solamente ven en ellas lo negativo,
pero tampoco a practicar una tecnofilia crítica, un amor y una esperanza ciegas de que son el único camino posible para construir la humanidad de los próximos siglos venideros. Ahora, yo creo que hay que recordar más la invitación que hace un filósofo español, Javier Echeverría. Javier Echeverría nos dice en un texto que se llama Ciencia del bien y del mal, que toda acción humana, incluyendo entre ellas la acción técnica, trae consecuencias negativas y consecuencias positivas. Pero aún así, que aquellas acciones que pretenden que solo de ellas vengan cosas buenas, bondades o perfecciones, es de la que tenemos que tener más cuidado. Esto lo dice pues adrede porque saben que entre las diferentes propuestas tecnológicas hay una ideológica, cultural, política, filosófica, que es el transhumanismo, que es el tema que yo más hablo, y pues hay una pretensión de solucionar todos los problemas del hombre. Dar una superinteligencia, dar super bienestar, dar super longevidad. Pero bueno, hoy no voy a dedicarme a hablar del transhumanismo, simplemente lo bordeo en algunos aspectos. Para mi ponencia, entonces, yo lo voy a estructurar en dos momentos. En el primer momento vamos a hablar de una ética de la inteligencia artificial. Todo el mundo hoy en día habla que es necesaria una programación algorítmica con ética. De hecho, en el plano religioso, el actual Papa Francisco habla de la necesidad de crear una revolución ética en las máquinas, en los algoritmos. Una cosa interesante, pero no solamente la iglesia lo está pensando los filósofos, los humanistas, diferentes pensadores de las áreas humanas están hablando de la necesidad de revolucionar éticamente los algoritmos. Pero siempre cuando se hacen estas propuestas, todo queda cojo porque parecería como que el único camino o lo único de que hablamos cuando hablamos de inteligencia, de una inteligencia artificial relacionada con ética, es simplemente una propuesta de programación con ética. Y esto no es cierto. Se necesita tanto una programación algorítmica ética como también se necesita una ética para el uso de la inteligencia artificial. Entonces, en este sentido, mi propuesta se basa en unir ambos aspectos. La conclusión a la que tenemos que llegar en esta mañana es a que necesariamente debemos programar con ética, pero también debemos proponernos una ética para el uso de las tecnologías. Primera consideración, yo creo que hay que entrar en el plano de las definiciones, y esto es algo muy filosófico. Normalmente los estudiantes o las personas que utilizan términos como ética y moral no caen en cuenta que cuando hablamos de ética y cuando hablamos de moral no hablamos de lo mismo. Entonces, si eso es así, pues hay que primero considerar qué es la ética y por qué pedimos una ética y no una moral. Bueno, comenzar diciendo que históricamente la ética es un término griego, por supuesto por ser griego, entonces nace en el mundo griego, y pues realmente la ética fue una palabra que estuvo incluso presente en las obras de Homero y Hesíodo, pero la gente no conoce esto y la palabra ética fue inicialmente usada para hablar de los animales, de las costumbres de los animales, pero que luego con Zenón de Cito y con Aristóteles la palabra ética va a empezar a acuñarse a las costumbres de los seres humanos. Ahora, en cuanto ya a su sentido, la ética es ese fundamento humano, es algo intrínseco al humano que está asociado a su carácter. El carácter es un elemento fundamental para vivir y relacionarse. Y de ese carácter, justamente es del que se carece en una sociedad primero posmoderna y luego tecnologizada. Entonces, cuando hablemos de ética, estamos hablando de un término que se direcciona al comportamiento humano y que aduce a el carácter necesario para vivir virtuosamente y relacionarse virtuosamente. Pero más tardíamente, la ética se va a entender como una rama de la filosofía que se encarga de estudiar la moral. Entonces ahí viene la diferencia. La ética es algo más englobante,
algo más reflexivo, algo que acude a los principios universales del comportamiento. En cambio, la moral surge en un contexto latino, en un contexto romano. Me permito recordar que Cicerón intentó, o bueno, su trabajo se direccionó a traducir los términos griegos al mundo latino. Y cuando Cicerón entonces traduce los términos griegos al mundo latino, traduce ética por moral, mor moris. Y aquí va a haber un giro, porque en los tiempos de Cicerón, saben que ustedes que uno de los grandes aportes del mundo romano va a ser el derecho romano. Y entonces la ética llevada al plano latino va a estar más circunscrita a normas, legislaciones, leyes. De esta forma, la ética entonces hace alusión a la interioridad, a la conciencia, a la aspiración de valores supremos. Y en cambio, la moral hace alusión a las normas, lo social, el pacto social, las leyes, etcétera. Es ética y moral, reitero, no son lo mismo. Y por lo tanto, en la conferencia, cuando hablamos de una ética para las máquinas, estaríamos casi que hablando simplemente de una mera moral, de unas meras normas, y por eso hay que ir más allá. No basta con buscar normas, sino que hay que buscar unos principios, unos valores supremos que le posibiliten al hombre relacionarse con las máquinas y le posibiliten ser garante de unos valores que le humanicen y le ayuden a vivir de mejor forma. Bueno, frente a este tema de la ética, les cuento que uno de los temas más difíciles hoy para hablar en el tema de las tecnologías es el tema de una ética. Hay autores que no están de acuerdo con que hoy la filosofía podría enfrentar las propuestas y problemas tecnológicos desde una ética universal. Pues a una ética universal le llamamos a lo que intentó hacer Kant. Ejemplo, Kant intentó postular un principio supremo, obra de acuerdo a tu conciencia, como si tu conciencia se erigiera en el principio universal, decía Kant. Pero también más tardíamente Hans Jonas, siguiendo a Kant, va a decir que obra de acuerdo a tu responsabilidad. Y Hans Jonas intenta construir una ética de la responsabilidad para enfrentar todo el tema de las tecnologías. Entonces, muchos autores no están de acuerdo en que una ética universalista pueda responder a la tecnología, porque la tecnología es procedimentalista. Entonces, hay un problema, hay una aporía por allí navegando, y es si realmente podemos proponer una ética universal que responda a los problemas prácticos de la tecnología, que no es uno, son muchos, y varían de acuerdo al contexto, y varían de acuerdo a la propuesta, y varían de acuerdo a quien los presenta. Entonces hay un problema de fondo que es, al parecer, la imposibilidad de una ética universal que responda a todos los procedimientos tecnológicos. Sin embargo, vamos a una segunda consideración, y es que bien es importante que nosotros desde hoy empecemos a matizar el lenguaje, empecemos a diferenciar. No es lo mismo hablar de una tecnocracia que de tecnología. La tecnocracia tiene un problema y nos enfrenta a una situación muy compleja. Y es que la tecnocracia es una propuesta ideológica, mercantil, de hiperconsumo, podría decirse, que pretende despojar a los gobiernos históricamente anteriores. Ejemplo, podemos decir que en la antigüedad el logos era el centro de las relaciones sociales. Podemos decir que en el medioevo Dios fue el centro de las relaciones sociales. Entonces, lo que dicen hoy es que ha llegado el momento en que los ingenieros gobiernen las relaciones sociales. Entonces, por eso hablamos de una tecnocracia, y pues esa tecnocracia tiene ingenieros, pero también ustedes ven cómo con Bush
comienza en Estados Unidos una apuesta. La apuesta porque la tecnología se una con todos los sistemas sociales. Entonces hay una unión de la tecnología con la política, con la economía, etcétera. Y pues este gran monstruo es lo que se convierte en la tecnocracia. El problema de la tecnocracia es que ya no busca vendernos objetos, sino que busca hacernos un objeto, busca hacernos un producto tecnológico. Entonces ya vamos viendo cómo en ciertas partes del mundo, por ejemplo en España, en Barcelona, se está hablando fuertemente de volver al ser humano un tipo de androide o un tipo de cyborg. Entonces ya se va imponiendo como esa moda del cyborg. No sé si han visto se me va el nombre, hay un británico que está ahorita viviendo, Harbinson, creo que es de apellido Harbinson, que está viviendo allí y se ha puesto una antena en la cabeza y pues se presenta como el primer cyborg de la humanidad. Entonces, esta es la diferencia con la tecnocracia. En cambio, la tecnología, pues la tecnología estamos hablando de un esfuerzo humano. Ortega lo define en las siguientes palabras: la tecnología es la técnica del técnico, porque hay muchas técnicas, ¿cierto? Hay que recordar que la única técnica no es la tecnológica, sino que hay técnica del azar. Los animales también poseen técnicas para la apropiación del ambiente, para construir sus nidos, para cazar, etcétera. Pero también tenemos la técnica artesanal. No podemos olvidar que a través de la artesanía nosotros también hemos fabricado una especie de arte. Y pues bueno, en ese sentido, mi propuesta no está en contra de las tecnologías. Yo uso tecnologías. Aquí estoy utilizando el computador, la cámara, utilizamos el micrófono, tengo celular, utilizo el WhatsApp, utilizo el email. Entonces, es imposible que uno diga no a la tecnología, que uno sea un tecnófobo y la use. Eso no sería lógico ni coherente. Entonces, claro, eso se debe a que mi propuesta, mi alegato, no es contra la tecnología, sino contra la tecnocracia, que ya hablaríamos de que es un poder, que es un sistema ideológico dominante. Eso es diferente. Y estaría de acuerdo en que uno de los fines de la tecnología es lograr el bienestar humano. Y también estaría de acuerdo en que a través de la tecnología podemos garantizar la mejora de muchos procesos biológicos, psicológicos, morales, etcétera. También estaría de acuerdo con eso. No tendría ninguna dificultad en reconocerlo. Ahora, aunque la anterior expositora ya fue muy clara con el tema de la historia de la inteligencia artificial, simplemente recordarles que con John McCarthy se introduce el término y se introduce con un objetivo específico, y es lograr que las máquinas puedan interactuar con los seres humanos sin que los seres humanos tengan conciencia de que son máquinas o seres humanos. No sé si ustedes recuerdan, pero los inicios de la modernidad están marcados por la obra de un autor llamado René Descartes. René Descartes tiene un apartado en su obra en donde dice que cuando mira hacia lo profundo, ve unos tipos de autómatas, unos tipos de bultos semovientes, y que la única forma de saber si esos bultos semovientes son personas o autómatas es haciendo preguntas y que ellos respondan de una manera consciente. Pues justamente la inteligencia artificial tiene como propósito inicial una burla a esa idea cartesiana de que si la persona a la que le pregunto responde con coherencia, entonces es persona. Entonces aquí hay ya una especie de burla a la modernidad, la inteligencia artificial trascendiendo nuestros prototipos de pensamiento, ¿sí? Entonces ahí tenemos pues un elemento muy importante. Sin embargo, recordarles que hay tipos de inteligencia artificial. Hay un primer tipo, que es el tipo del transhumanismo, inteligencia superior o superinteligencia. Hay inteligencia general y hay inteligencia específica. En relación a la superinteligencia, pues el transhumanismo tiene una propuesta y esa propuesta es un poco chocante porque lo que busca el transhumanismo
es que esta inteligencia artificial pueda superar e incluso sustituir lo humano. Incluso alrededor de esta propuesta se han tejido más propuestas como la de Hans Moravec. Moravec tiene un texto que se llama El hombre mecánico, y en El hombre mecánico Moravec dice que hay que evitar que las máquinas en el futuro nos superen, y para hacerlo, pues no se diga más. Hay que iniciar hacer, ¿cómo decirlo? A transitar de lo humano a lo tecnológico de un todo y por todo. Entonces él propone comenzar a construir una máquina que sea capaz de rastrear el movimiento neurológico y abstraer la información a una máquina y listo. Logrando eso, hemos llevado al ser humano a una máquina tecnológica. Bueno, eso es realmente muy tipo Hollywood, muy tipo Netflix, se puede decir ya. Pero hoy en día sabemos que definir lo humano es tan complejo que no podríamos decir que el ser humano es simplemente un movimiento neuronal, que allí está su identidad, que allí está su autonomía, que allí está la explicación total de lo que es. Entonces, esta línea de la superinteligencia propone eso y va presentando algunas visiones un poco negativas sobre la inteligencia humana y sus alcances. Hoy, ahorita lo decía la anterior ponente, decía que la inteligencia artificial ha avanzado tanto que ya supera con creces ciertos conocimientos de los cuales los seres humanos no podremos alcanzar el promedio, ¿no? Pues esto se debe a que, pues claro, estos sistemas inteligentes lo que hacen es abstraer demasiada información. Incluso los libros sostienen más información que nosotros. Yo escribo también libros porque soy investigador, y si a mí me preguntan por un libro, pues me toca volverlo a leer para saber qué dije. Sé la idea central, pero no recuerdo cada palabra, cada idea y su orden, ¿cierto? Y esto se debe a que, claro, la inteligencia que manejamos y que almacenamos en nuestro cerebro es inferior a la que puede almacenar un algoritmo inteligente. Entonces, esta es la primera propuesta. La segunda es la inteligencia general. Esta es la que pretenden los ingenieros, y es encontrar una máquina que posea una inteligencia general, que agrupe todas las áreas del saber humano. Y en vez de lo que propone el transhumanismo, que es superar, ellos lo que buscan es que sea similar a la humana. Yo creo que es lo que estamos intentando hacer con Sofía y con otros robots inteligentes. Y está la inteligencia especial, algunos le llaman también inteligencia específica, y es esa inteligencia que logra desarrollar tareas concretas. Tareas concretas. Vamos a ver unos ejemplos. Pues para ir entrando en materia de mi ponencia, comenzar diciendo que Isaac Asimov, que no solamente fue un gran escritor de literatura de ciencia ficción, sino que también fue un científico, trabajó en Estados Unidos. Isaac Asimov tiene un texto muy reconocido. Yo creo que, bueno, en Colombia leemos poco y tal vez lo recordamos más por la película, que es El hombre bicentenario. En El hombre bicentenario, Isaac Asimov, cuando llevan el androide y lo presentan ante la familia, el robot lo primero que hace es presentar a la familia las leyes de la robótica, ¿sí? Y entonces estas serían las tres leyes que propone, por ejemplo, Isaac Asimov. Un robot no hará daño a un ser humano, o por inacción permitir que un ser humano sufra daño. Dos, un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto si esas órdenes entrasen en conflicto con la primera ley. Y tres, un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entra en conflicto con la primera y segunda ley. Entonces, Isaac Asimov cree en sus escritos literarios, está convencido de que nosotros podremos hacer máquinas inteligentes, y que esas máquinas inteligentes, al depender de nuestra programación, pueden tener un código ético, pueden tener unas normas que guíen su acción y su relación con lo humano. Entonces es muy interesante porque vemos como a los inicios de la robótica, y aquí les dejo un dato. Hoy en día hablamos de que uno de los grandes exponentes del término robótica es Isaac Asimov en sus escritos. Entonces, en el nacimiento de la robótica,
Isaac Asimov ya prevé que la inteligencia artificial puede estar programada de una manera ética. Entonces yo creo que esto es interesante porque lo vamos olvidando y vamos obedeciendo más a cuestiones económicas, cuestiones ideológicas y nos vamos sustrayendo de buenas ideas que han ido dando los propulsores de estas tecnologías. Ahora también lo expresaron lo que pasó con el campeón mundial de ajedrez. eh, Mencionar que en el 96 Kasparov venció a la supercomputadora Deep Blue, pero que un año más tarde la supercomputadora logra captar sus movimientos y por eso en 1997 va a vencer a Garry Kasparov. ¿Qué es lo importante aquí? Lo importante es mostrar que este sería, por ejemplo, un modelo de inteligencia especial o específica. Eh, Pueden las máquinas vencernos en ciertas áreas, áreas que sean reiterativas, áreas que sean, por así decirlo, repetitivas. Hay en ciertos elementos que nos pueden vencer las máquinas, pero hay otros en los que no. Ahorita también lo decían, una máquina contando chistes es un desacierto. Una máquina bailando es un desacierto. De hecho, uno de los elementos más difíciles para la robótica es hacer las tareas más simples. Es más difícil bailar que construir un coche. Es más difícil abrir la puerta que construir un edificio. Entonces, las acciones más comunes para las máquinas son las más complejas, más complejas. También les recuerdo que en el 2018, durante unas elecciones municipales en un distrito de Japón llamado Tama New Town, eh, el vicepresidente de SoftBank propone que este distrito sea gobernado por inteligencia artificial. Creo que no recuerdo muy bien, pero el nombre de esta máquina inteligente era Michihito. Y él tenía un objetivo, él decía, si logramos que esta máquina gobierne, esta máquina va a gobernar con transparencia, porque no está afectada por las emociones humanas y por lo tanto va a gobernar con claridad, con coherencia, con transparencia, va a tomar las mejores decisiones. Dio un poco de susto, pero de una forma increíble, Michito llega al tercer puesto en las votaciones. Llega al tercer puesto en las votaciones. Por último, para pasar pues como al segundo momento, todos conocen a Harari, es una persona que se lee mucho hoy por las personas. Él tiene un libro que se llama Homo Deus y en Homo Deus él habla de la religión de los datos. Él considera que ha llegado un momento en el que la humanidad va a salir de esas religiones antiguas, esas religiones mistéricas, esas religiones del libro, y se va a adentrar en el dataísmo o la religión de los datos. Harari, en Homo Deus, dice que los algoritmos tienen mejores respuestas que la Biblia u otros libros literarios, hablando, por supuesto, de los demás libros de las demás religiones. De hecho, va a decir que la gente, antes de conocer los algoritmos inteligentes, cuando no sabía qué elegir, cuando no sabía qué casarse, cuando no sabía si iniciar una guerra o no iniciar una guerra, leía la Biblia y seguía sus consejos. Yo no sé, yo soy de otra generación, de pronto aquí hay gente más joven que yo, o bueno, también de más edad que yo, pero a mí se me tocó ver a mi padre que cuando cogía la Biblia y tenía alguna pregunta, cogía y abría la Biblia, ponía el dedo donde cayese y lo que le dijera la Biblia, ese era el mensaje de Dios que tenía para él. Pues claro, esta forma de leer la Biblia es una forma atroz, porque es una forma en la que no tiene contexto, en la que no hay una interpretación objetiva de lo que allí quiere darse a conocer. Pero bueno, lo más preocupante aquí es, independiente de este acto, que lo que está proponiendo Harari es que ha llegado un momento en el que el ser humano tiene que abandonarse a los algoritmos porque resultan ser mucho más propensos a la verdad que las decisiones que tomamos nosotros de una manera emocional.
Y pues entonces ahí llega el cuestionamiento, si debemos dejar a las máquinas inteligentes que tomen las decisiones más importantes de la vida del ser humano. Yo no estaría pues de acuerdo con eso. Me parece que una máquina podría ser un dirigente político, tal vez podría serlo, pero el problema de que la máquina sea dirigente político es que hay unas decisiones que corresponden al ser humano, que son muy serias y no se pueden dejar simplemente a los datos. También recordar que las máquinas también corren riesgos de hackeo, corren el riesgo de ser manipuladas por ciertas sociedades o ciertos grupos. Entonces, eso también nos pondría a nosotros en serios peligros. De hecho, si ustedes miran, últimamente el cine está potenciando mucho los riesgos de las tecnologías, pero ese potenciamiento de los riesgos de las tecnologías se está convirtiendo en una propaganda del miedo. En la última película de Tom Cruise, en Misión Imposible, vemos que al parecer esta vez no lucha contra un país o contra unos líderes políticos, sino que está luchando contra una inteligencia artificial que lo está gobernando todo. También en Netflix hay una película que salió hace unos años que se llama I Am Mother y vemos cómo la inteligencia artificial ha acabado con la vida humana y lo que ha hecho es que está intentando tener unos, ¿cómo decirlo? Se me va el nombre. Bueno, tiene unos embriones, los tiene congelados y eh, en cada periodo de tiempo va sacando embriones, les da a luz, los acompaña, los va educando a fin de que puedan estar bajo el control de su inteligencia. Y cuando el ser humano, por ser una persona limitada a la vulnerabilidad, una persona con muchas dificultades impuestas por su estructura biológica, se da cuenta que no es libre, que una máquina lo posee y ha acabado con todo, pues se va en contra de la máquina y pues entonces asesina a esta persona y así nace otra. Es una trama bien interesante, pero hay que recordar que todo esto está generando una propaganda del miedo y no está permitiendo una comprensión de lo que podría ser la inteligencia artificial. Vamos hacia el segundo momento y simplemente dejo una síntesis del anterior. A ver, digamos que una primera acción por la cual tenemos que luchar es que la inteligencia artificial tenga una programación ética, que los algoritmos estén limitados por acciones éticas. Ejemplo, pues tenemos el ChatGPT, y pues yo soy docente y los docentes empiezan a hablar del problema al que nos enfrentamos si los estudiantes hacen sus ensayos con ChatGPT y yo no me doy cuenta. Algunas personas hablan, bueno, ¿por qué no programamos ChatGPT con ciertas acciones éticas? ¿Por qué no pedimos que ChatGPT exija el nombre completo, el número de cédula, exija el lugar donde estudia, la materia y le diga si esa acción es realizable o no realizable? Pero vuelve lo mismo, eso sería solamente una parte de la realidad. Faltaría la segunda, que sería no solamente debemos dejar a las máquinas el tema ético, sino que también debemos apropiarnos del uso de las tecnologías de una manera ética. Entonces, la ética no se puede desplazar solamente a las máquinas. Ahora decíamos que la palabra ética se acuña en principio a los animales, luego pasa a los humanos. Y entonces, de esa forma, sin prejuicios, pasamos hoy a decir que la ética también hay que dejarla a las máquinas. Sería desapropiarnos de algo que nos ha humanizado, de algo que nos ha ayudado a mejorar nuestras relaciones y a ver por nosotros mismos. Entonces yo creo que no podemos dejar la ética simplemente a la programación algorítmica, sino que la ética tiene que ser una tarea humana, una tarea humana. Entonces, siguiendo en esa línea, yo quiero recordarles, para empezar hablando de este segundo apartado, que es el último de mi exposición, quiero iniciar hablando de un texto de José Ortega y Gasset que titula Meditación de la técnica. El texto es muy interesante porque el texto dice que, a ver, la técnica es un elemento fundamental en la vida del ser humano. Desde que el ser humano existe, la técnica ha sido un elemento de desarrollo cultural humano.
Y la técnica es generada o construida con un solo fin, que ahorita lo decía el rector al abrir el Congreso. Decía, hombre, uno de los objetivos de la tecnología es liberar nuestra vida de cargas, dar un espacio a la vida. Eso mismo lo dice José Ortega y Gasset en Meditación de la Técnica, y él dice, pues si la técnica se hizo para liberar la mano, para posibilitar que el hombre no se olvide de su ser, pues entonces aprovechemos el desarrollo tecnológico para que cultivemos el ocio. El problema es que si somos conscientes en la actualidad, el tiempo que tenemos de ocio lo utilizamos para seguir metidos en las tecnologías. Yo creo que es necesario ponerle un límite al uso de las tecnologías. Yo creo que es necesario apartarse del celular por momentos de viaje para poder contemplar la belleza de los paisajes. Yo creo que es necesario apartarse del celular para poder tener un sueño tranquilo. Yo creo que es necesario apartarse del celular y de las tecnologías para poder relacionarse con la gente con que uno vive, con los compañeros de trabajo. Entonces, hay que recordar que el espacio que nos habilitan las tecnologías, y en este caso, el espacio que nos va a habilitar la inteligencia artificial, tiene que ser invertido en la construcción de sí. Ortega dice algo muy lindo. Ortega dice, el ser humano tiene una primer tarea ingenieril, construirse a sí mismo. Entonces, uno de los problemas más frecuentes en el mundo contemporáneo es que las personas se han sumido en las tecnologías, se han embotado, se han idiotizado, están bajo un panóptico y eso no les ha permitido construirse a sí mismos. Les recuerdo que la ética inicia con un lema o con un oráculo, el oráculo de Delfos, que es conócete a ti mismo. Y cuando en mi vida hay ciertas acciones y más acciones artefactuales que imposibilitan el conocimiento de sí mismo, pues hay que deshechizarse. Hay que distanciarse y volver a la humanidad. Miren, el manejo en el uso de las tecnologías es tan importante que incluso no se puede tener en todas las etapas de la vida. Hoy hacemos experimentos y hemos empezado a indagar cuál es el impacto de el uso de la tecnología en menores de edad. Hemos visto que muchas partes de nuestro cerebro no logran desarrollarse de manera completa cuando dependemos de la tecnología. Entonces hay que poner un límite. ¿En qué edad un niño debe utilizar las tecnologías? ¿En qué edad un niño debe utilizar redes sociales? ¿En qué edad un niño puede utilizar la inteligencia artificial para hacer sus tareas? Hay que preguntarnos eso. Y tenemos que ponerle un límite claro y lógico al uso de las tecnologías para que entonces no nos volvamos dependientes de sus prácticas y de sus usos. Yo creo que no podemos abandonarnos y si bien la tecnología es importante, no podemos absolutizarla, como lo decíamos ahorita, y entonces tenerla en todos los momentos de nuestra existencia. Y por último, Ortega dice una cosa muy interesante y es que otro problema de las tecnologías es que cuando no se posibilita el tiempo de ocio, el tiempo de construcción de sí, entonces el ser humano cambia sus deseos por pseudodeseos. Entonces, ya nuestras aspiraciones humanas no pasan más allá de un iPhone de última generación, no pasan más allá de una tablet de Apple, no pasan más allá de simplemente el consumir más tecnología. Entonces, eso también es preocupante. Yo creo que hay que darle una frónesis, un justo medio al uso y relación con las tecnologías. Voy a proponer, para ir cerrando, por ahí voy a proponer eh, algunos de los valores o principios que han establecido algunos pensadores o algunos autores para hablar de la importancia de una ética de la inteligencia artificial y de una ética para el uso de la inteligencia artificial. Pues los primeros son los de autonomía y dignidad. Miren, hoy en día nosotros esperamos mucho de las tecnologías, esperamos mucho la inteligencia artificial. Hoy en día hablamos de sistemas autónomos que tienen la capacidad de tomar decisiones, que tienen la capacidad incluso de crear nuevos modelos más competentes que ellos mismos. Pero se nos olvida que la palabra autonomía
es una palabra que no está bien, ¿cómo decirlo?, bien citada o bien usada dentro del ambiente ingenieril. Hay un problema de gran envergadura y es que nosotros hemos empezado a poner en paralelo el lenguaje del ingeniero con el lenguaje del antropólogo. Entonces pensamos que hablar de inteligencia artificial e inteligencia humana es lo mismo. Pues no, no es lo mismo. Pensamos que hablar de sentir eh, en el lenguaje ingenieril y en el lenguaje humano es lo mismo. Pues no, no es lo mismo. Entonces hay que dar a cada cosa su lugar. Para un ingeniero un software es algo que puede ser similar a el cerebro humano. Pues no, no es lo mismo. Un hardware es lo mismo que un cuerpo. Pues no, no es lo mismo. Entonces hay que empezar a deshechizarse del lenguaje y apartarse. Ni los cerebros son software ni los cuerpos son hardware. El cuerpo hoy en día sabemos que es algo más, contrario a lo que creíamos de que solamente en el cerebro estaba todo el elemento de comunicación, que ese movimiento de las neuronas es el que posibilita la comunicación. Pues contrario a eso, hoy en día sabemos que el cuerpo comunica, que comunica un dedo, que comunica hasta un diente. Entonces, no podemos decir que el cuerpo sea simplemente un hardware, una especie de caparazón. Entonces, por eso hay que legitimar esa relación que hacemos de lenguajes. Hay que distanciarse porque nos estamos pensando mal. En ese sentido, entonces, la autonomía es algo que es solo aplicable en ser humano, solo aplicable en ser humano. Y saben una cosa, en estos años en que hemos visto tanta perfección tecnológica, hemos visto que lo que le falta a la tecnología para ser perfecta realmente es la imperfección. Hemos caído en cuenta de que la vulnerabilidad, la fragilidad, el azar, la contradicción son elementos que definen muchas cosas en el ser humano. Entonces, hay que reevaluar ese tema de la autonomía. Hay unos autores que yo leo mucho, unos españoles, que dicen de una forma muy linda que el ser humano es actor, porque no crean, hay momentos en la vida en que no nos pertenecen, hay momentos en la vida en que tenemos que ser actores para poder presentarnos. Hay momentos en que tenemos que agenciarnos porque todo no nos pertenece y hay momentos en que tenemos que convertirnos en los autores de nuestra historia. Y pues eso, muy difícil de lograr con las máquinas. También hay que exigir que el ser humano esté informado sobre las máquinas y la manera como nuestra información, ahorita lo decían hablando de las redes sociales, la letra menuda, cómo aceptamos sin reparos el uso de nuestros datos por parte de ciertas compañías, pero la gente realmente no está bien informada y es lo que hay que exigir. Vamos a tener que hacer un manifiesto en el que pidamos un control político sobre esas acciones tecnológicas. Hay que hacerlo pronto. Hay que promover la justicia. Hay que pedir que todos los beneficios tecnológicos lleguen a todas las poblaciones sin reparo ni distinción. Es muy peligroso que las tecnologías estén solamente en unos pocos. Si hoy en día estamos hablando de las tecnologías como la solución de muchos problemas, ¿por qué el Internet, por ejemplo, no llega a todos los lugares? Entonces, ese tema de tecnología para todos hoy en día no está tan claro y habría que aprovechar para promover la justicia. También es necesario comenzar a hablar de una sociedad digital en donde lo humano está protegido. Ahorita lo decía la anterior ponente, ¿será que ha llegado el momento de que los robots paguen impuestos por sustituirnos a las personas humanas de nuestros puestos de trabajo? Hay que preguntar eso. Y habría que entonces generar también unas normas que ayuden a que las máquinas no estén en el futuro por encima de nosotros. Hay que exigir también claridad. Hay que exigirle también a las máquinas rendición de cuentas y a quienes la hacen, ¿sí? Miren, debemos saber a ciencia cierta qué hacen con nuestros datos, cómo los manejan y cómo de nuestros datos nos controlan. No podemos quedarnos en el anonimato y distantes de lo que está pasando. Pero también hay que recordar que, contrario a lo que hemos creído, las máquinas no son tan perfectas, que las máquinas introducen sesgos y que muchos de esos sesgos son de forma inconsciente, otros conscientes. Es decir, son puestos adrede por sus diseñadores. Entonces, debemos saber
cómo esos sesgos nos afectan y tenemos que tener la posibilidad de comprender a profundidad cómo nos afecta, quién los construye, con qué objetivo los construye, con qué sesgo los construye. De eso debe dársenos cuenta. Hay que pedir también que si eso nos afecta, pues entonces que no nos dañe. Hay que buscar proteger al ser humano. Ahora la ponente anterior decía una cosa muy linda, dice que ella ve en la cultura alemana un deseo por conservar y proteger siempre lo humano. Pues lastimosamente en América Latina ese deseo se ve siempre aminorado. Vamos atrás. Hasta ahí entonces yo creo que llegaría con mi presentación. Creo que es a tiempo y pasaríamos el momento de las preguntas, ¿verdad? Así es, Johnny. Sí, vamos a tener entonces, vamos a tener el espacio de preguntas. Voy a revisar aquí en el chat si tenemos alguna inquietud. Bueno, hay un comentario de Natalia Arias. Las máquinas pueden ser más inteligentes que nosotros en muchos aspectos, pero nunca lo van a hacer en habilidades como la compasión y la empatía, que son fundamentales en la construcción del tejido social. Era algo que mencionabas ahorita como conclusión de la presentación, esa capacidad de equivocarnos. Si alguien tiene una pregunta, por favor, nos escriben en el chat o nos levantan la manito para conversar entonces con Johnny, que tenemos unos 10 minuticos, porque la siguiente ponencia inicia a las 11 de la mañana, entonces está abierto el espacio para que podamos entonces conversar. Johnny, por aquí nos está escribiendo Mauro Rojas. Pregunta, ¿la ética es fundamental para el hombre en todos sus procesos, ya que esta es el pivote para construir una civilización con orden? Los tiempos pasan y cada vez más se trata de plasmar desde la educación primaria, pasando por la educación universitaria y conservarla en el día a día. La inteligencia artificial hoy en día es el futuro por el que debemos aprender a convivir con ella. Pero esta misma nos ha acabado nuestra ética por el mal uso de ella. He aquí donde nace el enigma. ¿Será posible que la inteligencia artificial nos llegase a enseñar más valores por medio de la programación que un profesor que por medio de su humanidad? ¿Será posible que la inteligencia artificial maneje mejor un poder político que un hombre por su programación? Desde su punto de vista, muchas gracias. Ok, bueno, lo primero es que hay que recordar, los ingenieros lo saben muy bien, que la inteligencia artificial, aunque pueda desplegar grandes conocimientos y tomar buenas decisiones, sigue siendo algo que es agenciado por otro, por un tercero. Y ese tercero sigue siendo el ser humano. Eso haría entrar en conflicto el pensamiento de que las máquinas podrán ser mejores políticos y tomar mejores decisiones, porque van a seguir siendo agenciadas por el poder. Tal vez puedan posibilitar uno que ciertos presupuestos sean mejor invertidos e incluso ellos mismos ser sus propios publicistas y empezar a difundir los arreglos que se están haciendo en la ciudad y generar así una burbuja de tranquilidad en los ciudadanos. Pero no podemos dejar de pensar que las máquinas siguen estando agenciadas por terceros y esos terceros lastimosamente siguen siendo los que gobiernan mundialmente. Miren, hoy la inteligencia artificial depende de una información seleccionada por seres humanos que está siendo recopilada por solo unas cuantas compañías. Si usted hoy quiere fundar una aplicación o una empresa que esté direccionada al tema de la inteligencia artificial, pues usted va a depender de esas grandes compañías y va a tener que pagarles a ellos y llegar a contratos, porque ellos las dominan. Entonces, esto es más complejo de lo que parece. También pasa que los países tercermundistas están siendo contratados para la selección de materiales. Yo recuerdo hace poco, siempre en mis conferencias pongo el ejemplo, que un amigo me dijo, ya has manejado Luz IA. Y entonces, pues yo no he manejado Luz IA, lo descargué por WhatsApp. Y por ese tiempo estaba el tema de la muerte de la reina Isabel y el reemplazo de su hijo Carlos. Entonces le pregunto a Lucía
que quién es el rey Carlos y me dice que el rey Carlos no existe, que está la reina Isabel. Entonces le pregunto, Lucía, ¿Isabel todavía está viva? Sí, Lucía está viva y es la reina de Reino Unido. Entonces lo pongo en mi WhatsApp, en estados, lo pongo en Facebook, lo etiqueteo con unos compañeros y 2 horas después estaba bloqueada la aplicación para mi manejo, ¿no? Vemos ahí cómo detrás de ciertas aplicaciones y el manejo de la inteligencia artificial hay agencias que están interesadas en los datos y en todo lo que se maneja. Entonces yo creo que, contrario a la pregunta, no estamos en el momento en el que una inteligencia artificial general pueda manejar de mejor forma los asuntos políticos, económicos y religiosos del ser humano. Y que por eso sería muy mal visto que nosotros dejáramos todas esas respuestas o toma de decisiones a las máquinas, porque al fin y al cabo lo estamos dejando otra vez en el mismo poder económico. Johnny, muchísimas gracias. Por acá tenemos una persona con manito levantada. Por favor, entonces puedes habilitar tu micrófono. Lisbeth Taborda, y nos cuentas de qué sede, si eres estudiante, de qué programa también para conocerlos. Adelante, Lisbeth. Hola, buen día. Muchas gracias. Voy a procurar pues ser muy breve en la respuesta. Muy interesante la parte que tú resaltas de las decisiones y todo esto, el trasfondo tiene que ser ético, pero no de la máquina, sino de la persona que está detrás programando. Y hay algo que es importante cuestionarnos, y es que muchas decisiones que tienen un gran impacto o potencialmente un impacto en la vida individual y colectiva requieren análisis deductivos y análisis que van más allá de la ética, sino bioéticos, porque la ética, digamos que se limita a una profesión, a un grupo de personas, ¿sí? Pero la bioética es trazadora, digámoslo así, para los seres humanos, porque es ese tipo de decisiones que nos llevan a pensar cómo las decisiones van a impactar el individuo, la familia, la cultura, ¿cierto? Y hasta qué punto entonces crees tú que ese desarrollo puede llevar a que se programe de esa manera una inteligencia artificial, porque finalmente no sabemos quién está programando, entonces ahí hay un riesgo bastante significativo. Ok, muchas gracias. Sí, recordar, la ética siempre será la rama general, que engloba la moral, que engloba incluso la bioética. La bioética es una línea de la ética que propende por la vida, ¿cierto? Defender la vida. Y de hecho, pues la bioética ha generado principios para defender la vida. Y esa bioética hoy en día, que intenta responder a muchas de las propuestas tecnológicas, transhumanistas, poshumanistas, esa bioética está siendo atacada porque se considera que la bioética es conservadora y tiene un tinte de religión. Entonces eso pone a veces en graves apuros al bioeticista. Sin embargo, pues yo creo que es ilógico que la tecnología o los Riesgos, acción. tecnólogos... Tenemos un micrófono por allí abierto. Ya, parece que ya. Qué pena, Johnny, adelante. Se te cerró tu micrófono, Johnny. Ahí sí, ya, ¿cierto? Ahora sí. Bueno, decía, es mal visto que los tecnólogos o ingenieros ataquen la bioética porque consideran que están colocando normas, criterios que delimitan las acciones tecnológicas. No es que lo que hay que hacer, es lo que hay que hacer. Yo creo que hay que comenzar a ponerle freno y ponerle límite a muchas acciones tecnológicas que dañan o empobrecen nuestra existencia. Pongo un ejemplo. Uno fue Einstein antes de la construcción de la bomba atómica, otro fue Einstein después de la explosión de la bomba atómica. Y cuando Einstein ve los impactos que trae consigo la explosión de las bombas atómicas, pues Einstein se dedica a dar conferencias sobre la importancia de una ética para los desarrollos tecnológicos, para el progreso. Entonces yo creo que ya hemos tenido
ya hemos tenido muchas acciones tecnológicas que se han salido de nuestras manos y queremos comenzar a no esperar de que pasen cosas peores para poder poner freno. No, tenemos que adelantarnos y para eso es la reflexión ética sobre las tecnologías, para adelantarse a las posibles acciones que podrían dañar nuestras relaciones, nuestra vida, nuestros sistemas. Y esto no es una cuestión de conservadurismo simplemente, no es una cuestión simplemente religiosa, es una cuestión humana, sino que hoy en día confiamos poco en lo humano. Tenemos una crítica muy fuerte a lo humana y consideramos que somos la peor especie, la peor cucaracha que debía extinguirse sobre el planeta. De hecho, en nuestros memes es muy común que, por ejemplo, en Facebook o en Instagram, que aparezcan memes donde los extraterrestres vienen a la Tierra, hay un hombre con un perro y dice el señor, llévenme, no, venimos por el perro, dice en el meme. Entonces ahí hay un odio hacia lo humano. Entonces yo creo que hay que apartarnos de ese odio hacia lo humano y proponer modelos éticos que nos ayuden a recordar que hay que relacionarnos bien con nosotros mismos y con los otros y que no podemos permitir que simplemente sean sistemas manipulados por ciertas compañías los que dirijan el mundo y nos digan cómo vivir. Yo creo que eso es muy importante. Muy bien, muchísimas gracias. Espero que haya sido bastante amplia la respuesta para Lisbeth. Voy a compartirte otras dos preguntas aquí que podrían ser hasta quizá complementarias, de Juan Pablo y de Juan Esteban. ¿Considera que las máquinas pueden llegar a tener conciencia? Y nos pregunta Juan Esteban, ¿piensas que el deseo propiamente humano se vea reemplazado por el deseo algorítmico? Ok, entonces, conciencia, hoy en día sabemos que es imposible que una máquina tenga conciencia y el primer problema es que no sabemos qué es la conciencia, ¿no? Hay muchas explicaciones, pero esas explicaciones son meramente metafísicas, abstractas, eh, porque no hemos logrado realmente comprender cuál es el elemento que hace esa diferenciación. Hemos intentado adaptar algunas palabras, algunas metafísicas. Hablamos de que el ser humano es una estructura cíclica cerrada con un escape, y ese escape es el que le da la conciencia. Cuando hablamos de temas neurológicos, hoy en día no comprendemos el cerebro como una totalidad, sino como una caja de compartimentos, donde en cada parte hay una función específica, pero no hemos logrado una teoría totalitaria que pueda explicar qué es el cerebro. ¿Lo tendremos? ¿No lo tendremos? Pues siempre está ese interrogante. Johnny, parece que, parece que se salió de la reunión. Vamos a verificar. Parece que Johnny se salió de la reunión. Algo No, me tuvo que ver eso. eliminaron. Ah, aquí Es que estás. usted ha sido eliminado, ya me eliminó la inteligencia Eliminado. artificial. Excúsanos, Johnny, por favor. Adelante. Entonces decía que no conocemos la totalidad del cerebro y no podremos explicar hoy todavía científicamente qué es la conciencia, y eso lleva a que si no tenemos una explicación totalitaria de la conciencia, no podamos creer que tendremos máquinas conscientes. Seguimos hablando de que la conciencia es algo que es propio del ser humano. Y la segunda pregunta está relacionada, ¿cómo era? Con el dominio de los deseos. Sí, sí. Dame un segundo, Eh, te la reitero aquí porque era que si el deseo propiamente humano se vea reemplazado por el deseo algorítmico. exacto, hay una mujer que se llama Paula Sibilia, tiene un texto muy interesante en el que habla del show del yo en una era tecnológica y nos recuerda que lastimosamente, aunque no lo creamos, la música, las relaciones con la tecnología, sí van determinando nuestras relaciones y nuestros deseos. Entonces, claro, el deseo humano puede ser determinado y puede ser reemplazado. Cuando uno encuentra un chico que está muy triste, que dice que la vida no tiene sentido porque no pudo comprarse el celular de última generación que salió, porque no puede tener una plataforma, porque no puede tener un videojuego, ya va indicando cómo los deseos auténticos del ser humano están siendo reemplazados por los deseos de un hiperconsumismo. Y dentro de ese hiperconsumismo, pues está la tecnología.
Entonces, realmente hoy en día trabajamos ¿para qué? Para comprarnos tecnologías que duran 2, 3 años porque están programadas de una forma obsolescente. Entonces, sí, tenemos que empezar a escucharnos más, a practicar el ocio, a apartarnos, no estar siempre simplemente sumergidos en la tecnología y en las redes, sino que también hay que dar un espacio a la humanización, hay que dar un espacio al juego, a la posibilidad de aburrirnos, que es tan importante. Si muchos científicos no se hubieran aburrido, no hubieran podido construir ciertas teorías o visiones del mundo. Entonces yo creo que hay que darnos también un lugar, ¿cierto? Un lugar en donde no habite la tecnología, en donde haya algo muy humano. Yo creo que hay que lograr eso para que entonces nuestros deseos no se vuelvan pseudo deseos, como dice Ortega y Gasset. Bueno, Johnny, muchísimas gracias. Hay otra pregunta, pero ya hemos finalizado el tiempo porque ya tenemos a nuestra próxima invitada aquí esperándonos y porque vamos a hacer un corte de 2 minuticos para poder ir guardando las grabaciones cada 2 conferencias como nos lo estaban solicitando aquí en el chat. Entonces, un fuerte aplauso para Johnny, pues aplausos virtuales que tenemos aquí, nuestras imágenes que nos permiten entonces felicitarte por esta gran disertación. Otro punto de vista, como lo mencionamos al inicio, todos los aspectos que tiene la inteligencia artificial, y hiciste la claridad cuando comenzaste que no vas a hablar de temas técnicos y tecnológicos, sino desde desde el concepto ético. Gracias para ti, Fernando. Está levantando la manito, pero no vamos a ceder más preguntas para que podamos atender el tiempo del próximo invitado. Por favor, si puedes, nos las copias en el chat, Johnny. No sé si tengas un par de minuticos adicionales y pudiese responder en el chat, y también, por supuesto, invitado para que sigas en la próxima conferencia. Pues ahorita a las 12 terminamos nuestra primera jornada de la mañana. Vamos a hacer entonces el corte en este momento y nos dan 2 minuticos para poder retomar entonces con la siguiente invitada.